Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Repetir una y otra vez que ser iglesia no es cumplir con ritos o con rezos. Seguirá siendo necesario mientras para tantas personas en el mundo y en el catolicismo, la iglesia sea sinónimo de esta institución vertical y prepotente, masculina y pretenciosa que se reúne en torno a joyas y ropajes, a eminencias y excelencias, para tantas y tantas veces decir cosas insípidas que Jesús jamás diría y por las que nunca le habrían puesto precio a su cabeza. ¿Quién se preocupa seriamente por lo que diga un monseñor sobre cualquier cosa? Nadie. Pero no siempre fue así, porque ser iglesia ha sido algo muy distinto a matricularse en una religión. Ha sido jugarse la vida por una amistad. Ha sido perderlo todo para hacerse a unos hermanos. Ha sido gritar «¡Hay más!» ante todos los relatos que dijeron, conformes, que esto era todo lo que había. Esta distancia entre los seres humanos, esta crueldad de quienes les oprimen, esta resignación a que los sueños sean compras. Ser iglesia ha sido andar por la vida intentando ser inmune a esa mentira. De las barcas junto al lago en la insignificante Galilea, a las mujeres que en la querida Amazonía hacen presente a Cristo sin quedarse esperando al cura. De las hogueras y las cuevas del cruel imperio y sus césares, a las periferias y los hospitales de campaña de la globalización y la posmodernidad. La iglesia siempre será lo que has vivido tú. Cada vez que en tu pecho ha sido encendido el fuego, cada vez que en tu tiempo hubo un espacio para hacerte prójimo, cada vez que entraste a tu cuarto, cerraste la puerta y encontraste a Dios en lo secreto. Somos el fuego, somos el cuerpo, somos la iglesia y es nuestra la historia. ¿La contamos? Episodio 19. Mendigos. En la película Los dos papas, que está plagada de pequeños y muy elocuentes simbolismos subtextuales, imágenes, detallitos que se refieren a cosas muy importantes de la trama, como una alarma que suena en el reloj del Papa Ratzinger, como luego del Papa Bergoglio, que los invita a moverse, a no quedarse quietos por un tema de su salud. Hay una escena muy poderosa en la que recién se han encontrado y han tenido su primera discusión. Esta es una película de un encuentro entre el entonces Papa Benedicto XVI y el cardenal Bergoglio, que ha solicitado renunciar, que ha solicitado se le acepte su renuncia como arzobispo para quedarse siendo un cura de parroquia. Y en un momento de este primer encuentro, en el que es más un desencuentro, es una pequeña discusión entre una postura y la otra, que van mostrando un poco cómo funcionan estas maneras de entenderse muy fraccionadas que tenemos en la iglesia, de entender la iglesia, el cristianismo, a Jesús, a Dios, etc. El Papa Benedicto, Joseph Ratzinger, le reclama a Jorge Mario Bergoglio que su forma de vida es una crítica y le lanza la frase: sus zapatos son una crítica, porque tiene los famosos zapatos de el Papa Francisco que tanto revuelo dieron durante la posesión y durante buena parte del pontificado, y ahora con su fallecimiento reciente y que qué zapatos iba a poner el otro papa, bueno, etc. Aparece con los zapatos normalitos de persona, gastados, que obviamente la cámara además los enfoca muy bien en un momento en el que tiene que amarrárselos porque los tiene sueltos. Y ahí el futuro Papa Francisco le responde: no le gustan mis zapatos, y se ríe, ¿no? Y esto me recuerda muchísimo por todo lo que significó esa carga de significados, de símbolos, esa carga de formas muy particulares de gritar austeridad en un mundo tan absolutamente opulente como lo es el Vaticano y la Curia Romana. Pues claramente me recuerda a lo que va siguiendo en nuestra manera muy, muy abuelo de aves de seguir esta historia del cristianismo y de la iglesia, que es
el momento en el que los mendigos cobraron protagonismo o en el momento en el que los religiosos decidieron hacerse mendigos y esa elección, esa decisión cobró cierto protagonismo. Si venimos de una institución, esta Iglesia de los Acertijos, que todo lo volvió un poco intelectual, todo lo volvió raro, todo lo volvió lleno de palabras inentendibles, también se fue cargando de una cantidad de poderes y de influencias y de cosas de las que hablaremos más adelante. Una iglesia que no estaba llamada a ocupar ningún lugar central en las dinámicas de poder del mundo. Y en plena época de tantas opulencias y tanto poder y tanto estatus en el que se encontraba la iglesia, buscándolo además, porque se iniciaron guerras, porque se hacían conquistas de territorios y de muchas cosas, pues van apareciendo unos personajes y uno en particular, aunque claramente no fue el único, pero sin duda es uno de los hombres que más ha marcado la historia del cristianismo. Aparece un personaje con la intención de convertirse en un mendigo, pero en un mendigo de Dios y en un mendigo de la iglesia y en un mendigo de todo lo que la iglesia pareciera despreciar: la pobreza, la simplicidad, la ignorancia, si quieren, la locura de no andar detrás de lo que todo el mundo anda detrás. Y por supuesto estamos hablando de Giovanni Francesco Bernardoni, Francisco de Asís, San Francisco de Asís. En un mundo de nobles, en un mundo de búsquedas de muchísimos títulos y de territorios y de muchas cosas, este muchacho y todos los que le acompañaron posteriormente, y no solo en la fraternidad de Francisco, en la orden de Francisco, sino también luego en la de Domingo y en algunas órdenes religiosas, con cosas que iban a configurar luego una espiritualidad que muchas comunidades religiosas iban a adoptar en el futuro, pues van apareciendo unas ideas que son absolutamente poderosas respecto a, primero, volver a la simple y llana letra del Evangelio. Justo en el momento en el momento de la historia de estos 20 siglos en el que se están configurando todas estas teorías, en el que se está intentando de alguna manera propagar por todas partes una religión teórica, una religión abstracta, una religión de silogismos y de frases metafísicas y filosóficas con categorías en griego para una cantidad de personas que iban a las abadías a rezar y que no tenían absolutamente nada que ver con eso, porque sus preocupaciones no pasaban por ahí. Justo en un momento como ese, hacia finales del siglo XII y primera parte del siglo XIII, van a aparecer estos personajes que en un lenguaje sumamente religioso se llaman las órdenes mendicantes, que son un poco harapientos, son un poco de gente que decide vivir de otra manera, que son gente que decide no andar detrás de lo que todo el mundo anda detrás, insisto. Y entonces sus ropas son una crítica, sus no zapatos son una crítica porque andan desnudos o en las primeras sandalias que se les ocurren, sus hoy en día hábitos, ¿verdad? Que en ese momento eran ropa de trabajo mal cosida y mal acomodada, y sus formas de comer, las sobras de las comidas de las casas y su no pedir dinero y todo parecía una profunda crítica, porque además era una profunda apuesta. Y era una apuesta por volver a la simple y llana letra del Evangelio. Y a mí me parece muy poderoso, porque yo creo que de alguna manera eso es lo que ha hecho sobrevivir a la iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero exclusivamente a la estructura del catolicismo, ni particularmente el catolicismo romano, porque recién hace poco es que ha sucedido un cisma, ¿verdad? Que muy convenientemente lo llamamos aquí el cisma de Oriente, pero que para ellos sería claramente el cisma de Occidente, porque quienes nos separamos fuimos nosotros. Pues en medio de ese mundo lo que hace sobrevivir la iglesia es esa gente que muchas veces no tiene nada que ver ni con el clero ni con el clero importante, ni con lo que pasa en el epicentro de estas decisiones doctrinales y teóricas y magisteriales, ni tiene que ver con los que deciden cómo se reza o cómo se celebra
o cómo se viste alguien para presidir una liturgia o lo que sea. No tiene nada que ver con eso. Personas que están lejos de ahí, que no tienen ninguna injerencia en decisiones importantes y que sus maneras muy particulares de abrazar la buena noticia, de recuperar el espíritu de Jesús, de recordarnos que está vivo y que está presente y que lo que propuso, lo que dijo, lo que habló, lo que nos mostró no es una mentira, no es una fantasía, no es una ilusión, sino que es algo completamente vivible, posible, realizable. Esa es la gente por la cual sobrevive la iglesia. Y es muy difícil imaginar qué habría sido del cristianismo y particularmente el catolicismo si no fuera por estos harapientos y mendigos que no tenían necesidad de ser eso, que acogieron un llamado extraño, muy raro, muy extravagante para la época, muy difícil de ser acogido y muy rápidamente domesticado para que volvieran a ser lo que habían sido las órdenes siempre. Pero en ese momento, en ese experimento, en esa primavera, en ese desorden de gentes sin abadías, sin conventos, sin casas, sin una tremenda organización, sino en lo que se convirtieron. Hermanos, andariegos, que cantaban por los pueblos, que le decían a la gente que el amor necesitaba ser amado, que el amor estaba ahí para ser amado, para encenderse en el corazón de la gente, que no tenía demasiado sentido perseguir ilusiones ni de nobleza, ni de títulos, ni de guerras, ni de grandes conquistas, cuando el corazón estaba tan vacío y estábamos tan lejos los unos de los otros. Y esos hermanos que empezaron a llamar hermano a todo, a la piedra y al canto y al pájaro y al sol y a la luna, una canción que por estos días va a cumplir 800 años, el Cántico del Hermano Sol. Todo esto lo hicieron leyendo las páginas del Evangelio, nada más. La primera vez que Francisco de Asís pisa Roma, específicamente el lugar de la sede del papado en el que tenían que aprobarle las reglas de su comunidad, lo que lleva escrito son las palabras del Evangelio. Y la cosa más irónica del mundo es que la iglesia le dice: no te podemos firmar esto, tienes que volverlo una regla de verdad. Y ahí estaba simplemente: no lleven alforja para el camino, no usen el bastón, ni dos túnicas, si entran en una casa, salúdenla con la paz, coman de lo que les den, a donde lleguen oren por los enfermos. Todas estas ideas, todas estas propuestas que nos transmitieron los evangelistas sobre Jesús de Nazaret, eso era lo que llevaba escrito para una primera regla. Y eso es una lección impresionante para todos los tiempos de la iglesia. ¿Cuándo nos decidiremos a convertir el evangelio en nuestro modo de vida, en nuestra manera de entender lo que somos y lo que vivimos? Y por eso esta es la gente por la cual sobrevive la iglesia. No porque tengamos un edificio doctrinal supremamente elaborado, no porque tengamos un parapeto de frases muy bien organizadas con las cuales se pueden derribar cualquier argumento en contra de las cosas que nosotros creemos. No, por la gente que realmente coge a Jesús y lo pone en el lugar en el que debe estar, que es el centro del corazón, el centro de la vida, el centro de la voluntad, el centro de las intenciones, y deja explotar desde ahí una alegría invencible, una paz imposible de cuestionar y de vencer y de doblegar, y una capacidad de fraternidad que supera cualquier posibilidad de pensar en otra cosa. Las órdenes de mendigos de estos siglos nacen con la estricta idea y el estricto propósito de: ¿y si le hacemos caso a Jesús? Y es una pregunta que todo cristiano debería hacerse en algún momento de su vida. Esté donde estén sus pies, pertenezca a la comunidad que pertenezca, vaya al movimiento que vaya, esté en la experiencia de oración que esté, tenga el sello, la camiseta, el saco, la gorra de cualquier grupo, de cualquier parte, de cualquier iglesia, de cualquier facción del universo, y podríamos nombrar todas las posibles que tenemos a nuestro alrededor.
donde sea que esté practicando su cristianismo, en algún momento tendría que decir, como Francisco de Asís, ¿y si le hacemos caso a Jesús? ¿Y si nos tomamos en serio las palabras de Jesús? Y claro, tomarse en serio las palabras de Jesús nos lleva a escenarios que son complejos, que son difíciles de descifrar, que no están escritos de antemano, que no se resuelven únicamente con una postura política o con una postura social o con ponerse de un lado frente a esos otros que están del otro lado, sino que es una cosa que atraviesa formas de pensar, lógicas, maneras de comportarse, maneras de actuar, y a quien descubres como cercano y a quien descubres como alguien que merece todo lo que hay en tu corazón. Y ellos eligieron eso, eligieron la pobreza radical, el no vivir para acaparar, el no vivir para codiciar, el no vivir para adquirir, el soportar ciertas cantidades de incertidumbre por ganar una enorme cantidad de hermanos y de hermanas. La mendicidad, prefiriendo pedir a quitar, que siempre será preferible. La desnudez incluso, porque sus harapos, sus pobres túnicas, no eran de ninguna manera una forma de asegurar nada, ni una señal de que eran personas especiales, ni era un testimonio de lo sagrado. No, eran las ropas de trabajo de los labriegos, de la gente que trabajaba la tierra, y eran la ropa que habían desechado ellos, esos trabajadores de la tierra, porque ya estaba demasiado gastada. Y con esos harapos que hoy en día son los hábitos de los frailes, con esos harapos recorrieron su mundo, su pequeño mundo, gritando, saltando, corriendo, cantando, animando a la gente a alegrarse, porque la vida estaba ahí y estaba viva y estaba lista para recibir el regalo del reino. Y hoy también lo está, también lo está. No sé si estemos tan dispuestos a tomarnos en serio las palabras de Jesús, a asumir tanta simplicidad como sea posible, tanta austeridad como sea posible, tanta sobriedad como sea posible, pero al contrario, llenándose de riquezas en vínculos y en fraternidades, llenándose de todas las experiencias posibles, no en la sensación que produce algo que se puede adquirir, sino en la alegría de compartir, de vivir con una esperanza que nadie puede derrumbar. Y todo eso los hizo ser los protagonistas de una época en la que nada, absolutamente nada, daba para estar contando un capítulo así. Hace poco, el Papa Francisco los llamaba los santos de la puerta de al lado. A estas personas que por alguna extraña razón, lejos de cualquier protagonismo, lejos de cualquier cargo de responsabilidad, lejos de cualquier puesto que ocupen en la toma de decisiones eclesiales, esas personas que eligen tomarse en serio algo. De pronto no se pueden tomar en serio todo, de pronto nadie se puede tomar en serio todo en el sentido de convertirlo en una regla cumplible por todo minuciosamente, no, sino en hacer opciones de vida y tomárselas en serio. Y las opciones de vida pueden ser sobre el perdón, pueden ser sobre las posesiones materiales, pueden ser sobre una profunda y densa vida espiritual en la cual todo se mastica y todo se rumia y todo se vuelve una forma de encontrar a Dios. Puede ser una alegría radical que se quiere compartir y que se quiere contagiar a todo el mundo. Puede ser el anuncio del reino para los sencillos. Puede ser destinar la vida y gastarla junto a las personas más vulnerables. Pero cualquiera que sea la opción, quienes deciden hacerlo son los santos de la puerta de al lado. Son los que harán sobrevivir la iglesia. Son los que la han hecho sobrevivir después de tantos y tantos años de tantas inconsistencias, de tantas incoherencias, de tantas dificultades, de tantos episodios como los que hemos visto y los que veremos, en los que fuimos absolutamente todo, menos lo que prometimos que íbamos a hacer. Una casa a la que pudieran llegar las personas que no tenían una, y encontrar una familia cuando tal vez no tenían una, y encontrar abrazos cuando tal vez no los habían recibido, y aquí vas a estar bien. Porque lo que nos junta, quien nos aglutina, quien nos pega de alguna manera, es alguien que jamás hace acepción de personas, que jamás dice tú sí y tú no,
que a todos nos da oportunidades. Y para que eso sea real, pues hay que despojarse. Hay que despojarse. Hay que estar lejos de muchos esquemas y de muchos poderes y de muchas dignidades y de muchos aplausos y de muchos protagonismos que hacen que el foco se lo roben personas que nunca tendrían que robárselo, porque el foco le pertenece tanto en la atención de Dios como de quienes se dicen ser sus seguidores y quienes dicen amarlo. El foco tendría que estar en cada persona que tiene un dolor, una necesidad, una carencia, una soledad muy arraigada, una vulnerabilidad, porque así fue siempre, porque eso significa ser de Dios. Esos zapatos que son una crítica tendrían que ser nuestra vida, tendrían que ser nuestra manera de comportarnos, tendrían que ser nuestra manera de vivir. Ese no querer tener una mesa para no tener que necesitar un radiecito que poder poner encima de la mesa, y como no tener el radiecito, poder escuchar el viento y poder escuchar las aves y poder escuchar los pájaros. Eso decía Leonidas Maravellas, uno de mis grandes amigos, que también tenía clavado a Francisco de Asís en su corazón y que también tenía las ganas de tomarse en serio cada palabra de Jesús, especialmente esas que tenían que ver con la renuncia, con la simplicidad, con la disponibilidad que necesitan tantas personas y que es imposible cuando estamos agarrando tantas cosas con las manos. Ese hermano que se nos murió tan rápido, apenas tendría 23 años, cuando en el año 2001 se nos fue, era un enamorado de estos tiempos, de los mendigos, era un enamorado de estas historias, de los harapos, de la búsqueda de Dios en medio de toneladas de desprendimiento y de luchar contra las codicias que tenemos tan instaladas por dentro cuando queremos que las cosas sean nuestras, que las victorias sean nuestras, que los logros sean nuestros, que la gente sea nuestra, que la voluntad de la gente sea nuestra. Y esa no es una lucha sencilla, no es una conquista fácil, pero es tan alegre, es tan libre, es tan santa, que necesitamos recordárnosla con mucha frecuencia. Porque quienes hagan esas opciones son y serán siempre los mejores aliados, los mejores cómplices del Dios de los pobres, del Dios de las viudas, del Dios de los huérfanos, del Dios de los migrantes y forasteros. Y serán quienes hagan sobrevivir a esta iglesia que tan pocas veces se parece a lo que debería ser. Venimos de esas redes que fueron dejadas a la orilla, de ese dejándolo todo le siguieron. Venimos de ese no lleven nada para el camino. Venimos de ese anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Venimos de ese las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Venimos de ahí. Venimos de esas ropas dejadas en la plaza cuando Francisco decide abandonar a su familia y renuncia a su herencia, a su apellido, a su clase, a su abolengo, y decide andar como un mendigo por las calles y por los valles y por las montañas para luego convertirse en el gran juglar de Dios para los siglos que vendrían. Venimos de todas las personas que han dejado algo que parecía importante por amor, que han renunciado a algo que parecía deseable por amor, que han elegido no querer lo que se supone que deberían querer por amor. Y venimos de cada persona que ha hecho de su corazón lo suficientemente simple para que todo lo que desea y todo lo que posea sea la simple y llana voz de Jesús en el Evangelio. Y ahora va un salmito mío. Ya solo por llevar la contraria, por negarse a vivir bajo las reglas de lo que de nosotros se espera, por salirnos, al menos un poco, de la fila esta de intercambiar sudor e insomnio por cosas, solo por eso, ya valdría la pena jugársela por una vida simple, pobre, sin bolsillos. Pero es que hay más.
Porque esas mismas reglas, esa corriente, estar día tras día en esa fila, casi que nos obliga a vivir a la defensiva, cuando no, a convertirnos en adversarios. Quien tiene muchas alacenas también tiene una con los nombres de sus enemigos. La auténtica simplicidad, la de no vivir ansiosos por lo que se puede adquirir y lo que se puede mostrar, la de llenarse el alma de esas riquezas que nadie puede robar, es tan libre que es inofensiva, tan inofensiva que es fraterna, tan fraterna que es amorosa y tan amorosa que es invencible. Amén. Bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo, es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí. No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten.